Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy es 26 de octubre del 2022. Esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos y esta es nuestra editorial. 49 años de la VA, 28 de octubre, la lucha sigue. Este viernes cumplirán 49 años de existir la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre, VPA, agrupación que surgió en 1976, luego de que un abuelo y su nieto que vivían abajo de los tablones de un puesto en el centro histórico resultaran muertos tras el desalojo a los comerciantes por parte de la policía estatal. Estos hechos marcaron a los comerciantes, quienes vieron la necesidad de organizarse para defender su fuente de trabajo. Esto lo afirmó Tonatiuh Saravia, integrante de la UPVA, en entrevista a Tsiri Ávila del medio de comunicación Desinformémonos y que fue publicado el día 27 de octubre del 2016. Los vendedores ambulantes, junto con el apoyo de taxistas, inquilinos, barrios, estudiantes, campesinos, se agruparon y se fortalecieron como una agrupación social. Dentro de sus acciones fue la de participar para la edificación de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en 1979. Pero también construyeron procesos donde se lograron la construcción de 7 mercados en colonias populares de Puebla: el Mercado Hidalgo, el Zapata, el Morelos, el Zaragoza, el Madero, Héroes de Puebla e Independencia. Desde su creación, su exigencia única era la de fuentes de trabajo para los vendedores ambulantes. Hasta ahora, quien no conoce su historia diría que qué buen trabajo hacen y deben de ser unos formidables aliados del poder público para construir cohesión social, pues representan a diversos sectores vulnerables que requieren de atención directa frente a una exigencia única y comprensible. Fuentes de trabajo, sin embargo, el poder público, en lugar de verlos como aliados a la VPA, siempre los han visto como antagónicos y rebeldes contra el Estado, motivando que desde 1976 hasta la actualidad se tenga desde el oficialismo y gobierno una permanente campaña mediática y social que se les vea a los integrantes de la 28 de octubre como delincuentes, grilleros, guerrilleros, motivando reiterativamente que sus integrantes y líderes sean detenidos injustamente, como lo fue en primer lugar a Rubén Saravia Simitrio, como a sus hijos Rubén y Xigüel, así como a otros integrantes, entre ellos a Fernando Alonso Rodríguez, siendo objeto de persecución, amenazas e intentos de homicidio, varios de ellos, desde granadas que no detonan hasta sujetos armados en las marchas con identificaciones oficiales, incluso plantarles al lado del Mercado Hidalgo la llamada cuchilla, infestada de criminales y protagonistas de robos, muertes y desapariciones, para que desde ahí se les causaran daños a todas y a todos los integrantes de esta unión. Lo más doloroso para todos, y me refiero tanto a la familia como a los integrantes de la agrupación, pero también para todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas con conciencia social de Puebla, de México, Latinoamérica y el mundo entero, fue lo sucedido al interior de las oficinas administrativas del Mercado Hidalgo la mañana del jueves 29 de junio del 2017 y que fue la ejecución de la defensora de derechos humanos Metzi Saravia Reina, hija de Rubén Saravia Sánchez, alias Simitrio. Crimen de Estado sin resolver y donde la autora intelectual Marisela N. se encuentra en libertad porque la Fiscalía General del Estado no pudo, y lo entrecomillo, comprobar las pruebas en su contra y muchas irregularidades más que tienen en completa impunidad este lamentable y lacerante crimen. Pero veamos a la UPVA 28 de octubre como una agrupación
que desde que tuve por primera ocasión diálogo con sus integrantes allá por el 2015, siempre se han mantenido en la línea de defender los derechos laborales, principalmente de los vendedores ambulantes, por lo que sería interesante hablemos qué es esto y cómo aclarar varios puntos al respecto. Por ejemplo, los vendedores ambulantes son parte integral de las economías urbanas, particularmente en el hemisferio sur. Desde antes de la invasión española, el comercio callejero es parte de nuestra cultura latinoamericana y no deberíamos considerarlo como una actividad delictiva o enemigos de las Smart Cities, basadas en modelos de la Europa occidental o de la Europa moderna, como lo suelen ver aquellos que insisten en que ellos mismos culminaran la conquista española o la invasión francesa o la absorción de las culturas norteamericanas, pretendiendo desaparecer nuestra ancestral cultura originaria. Incluso en la búsqueda de lo auténtico y arraigado se ha fortalecido diversas teorías en la actualidad donde se propone que el comercio informal se ha incorporado dentro de las necesidades de planeación de un paisaje urbano en particular. Escuchar comercio ambulante automáticamente lo relacionamos con pobreza, desigualdad, necesidad, violaciones a las normas, delincuentes e ilegales. Pero no caemos en cuenta que las actividades del comercio ambulante también representan una manifestación diaria de un derecho particular dentro del paisaje urbano, el derecho al trabajo. Y al final, es un derecho humano que todos tenemos que tener. Es decir, que todas aquellas normatividad que vaya en contra de este derecho humano, según nuestra Constitución, no se debe tener por puesto y deberá ser considerado inconstitucional. El eterno debate entre quien tiene derecho a circular libremente en una calle llena de ambulantes y el derecho al trabajo de estos últimos, además de quienes pagan impuestos, seguridad social y otros temas legales, frente a la injusticia de quienes no pagan nada de eso. Pero si analizamos, por ejemplo, las acciones del actual ayuntamiento panista de la capital de Puebla, observamos que sus acciones van enfocadas solo y exclusivamente a moldear un paisaje urbano por encima de los derechos u obligaciones de las personas. Es decir, no parten del fundamento de defender y dignificar derechos humanos, sino de ser solo moldeadores de paisajes urbanos donde los más desfavorecidos no tienen ningún derecho a sobrevivir. La problemática no se resolverá como hasta ahora sucede, con los actores alejados unos de otros, sino trabajando juntos. Es decir, es fundamental que tanto autoridades municipales, poder legislativo y judicial, representaciones ambulantes, académicos y especialistas urbanos, de defensores también, de defensores de derechos humanos y ambientales, motiven mesas de diálogo para identificar realidades actuales, así como ponerse serios en la generación de diagnósticos con indicadores post pandemia, que motiven las acciones y procesos a seguir, previniendo que es necesaria, en primer lugar, la actualización de un marco normativo, tanto en los protocolos de actuación de las autoridades administrativas, policíacas y hacendarias, como la participación directa del ambulante en su autorregulación y no dentro de un esquema de negociación, sino bajo el criterio de armonización de la realidad en tiempo actual. Y segundo, la planificación como especialistas urbanos, autoridades y ambulantes, espacios seguros, estableciendo su regulación y garantizar la seguridad de todas y todos. Y tercero, dependerá de lo que se arroje en el diagnóstico en cuanto a lo que ha motivado el incremento o disminución del comercio ambulante entre varias líneas de acción. Al final, los vendedores ambulantes seguirán siendo parte del paisaje urbano y depende de todas las partes que se descontrole o se criminalice.